Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Tertulia número 6. sexta tertulia. Aquí vamos. Aquí vamos, nos han escuchado más o menos. Sí, Ahí ¿cuántas vamos, personas poquito a poco, casi aproximadamente? 150 ya. Bueno, muchas gracias a todas Escucha. esas personas. De verdad, y bueno, ahí vamos poquito a poco. Sí. Estuve pensando así esta tarde. ¿Será que algún día llegamos a tener video nosotros hablando en el video y mostrándolas? Algún día, ¿verdad? Tendremos la posibilidad de tener un pequeño estudio donde grabemos la tertulia y tengamos los ejemplos en vivo y La gente se en va a asustar. pantalla. Esa es la cosa que Mejor va en no. detrimento de la salud De la salud visual. de la salud visual, sí. Como diseñadores lo menos que queremos es que la gente, ¿verdad? Bueno, ahí vemos. No, ya eso era yo pensando ahí de repente. Sí se puede. Nunca se sabe. Uno nunca se sabe. Bueno, la tertulia de hoy, Jeff, Zapatos, diseño de zapatos. diseño de calzado, y tú tienes allí un poco de la historia. Sí, yo estuve leyendo un poquitico acerca de la historia. Los zapatos, algo que se originó como una simple bolsa para proteger el pie. Ujú. Inicialmente los hacían de cuero. Era por supuesto para proteger el pie de las piedras, los escombros, el frío, tal vez el calor también. Ujú. Dice que en la Edad Media el zapato se elabora con colgados o telas alternadas para proteger la piel Ujú. y reforzar el pie para que tenga un mejor ajuste en la superficie. Dice también que en Europa el zapato se convirtió en un símbolo de estatus social. Claro, el que tenía zapatos tenía con que cubrirse los pies. Exacto, y por supuesto Interesante. estabas en un nivel. Aunque no se los lavaban, ¿no? Pero no importa. No sé si te los lavan todavía. Habrá alguno por ahí que no se lava los pies todavía, pero bueno. Dice que es un estatus social de nobles y ricos. Sí, sí. Pero llegó a tener proporciones ridículas y esto obligó la simplificación y la creación de nuevos estilos hasta llegar al zapato moderno, que se llama zapato macizo o cosido. No cosido. Fíjate de nuevo el diseño resolviendo un problema. Exacto. Porque al final es eso, el diseñar, el diseño que tiene sentido es aquel que se aplica para resolver un problema. Y en este caso, un problema que seguimos resolviendo hoy día. Todavía cada pie es distinto, cada función del zapato es distinta. Tenemos zapatos dependiendo de la utilidad, dependiendo de la profesión, dependiendo del De la trabajo ocasión. que hace, dependiendo de la ocasión. Zapatos deportivos, zapatos de trabajo, zapatos de fiesta, de vestir, zapatos de femenino, zapato Imagínate. masculino. Bueno, sobre el calzado femenino hay, bueno, Es para hablar infinito, es para hablar de infinito. cualquier cantidad de horas. Entre las cosas que tengo acá también dice que desde el siglo XVII la mayoría de los zapatos de cuero se habían caracterizado por un cosido único. Dice que los avances de la industria, el caucho, plástico, las telas sintéticas y los adhesivos industriales permitieron a los fabricantes crear zapatos que se distinguieran considerablemente de las técnicas tradicionales de elaboración. Dice que, por lo tanto, el cuero, que había sido el principal material de elaboración, hoy se usa generalmente para elaborar esos zapatos que son caros, mientras que el zapato deportivo, por lo general, no lleva cuero, aunque he visto algunos que sí lo tienen. Sí, depende, hay zapatos deportivos de cuero o de tela o de nylon. Hoy en día la tecnología, materiales sintéticos de avanzada. Más adelante vamos a hablar sobre el calzado deportivo y las cosas que son importantes para los deportistas dependiendo del deporte en el cual se... Estás aquí, estoy viendo aquí, estamos mostrando en la pantalla la imagen de lo que quizás fue el primer Digamos zapato. que fue el primer zapato de Esa la imagen, historia. esa imagen es de alguna descubrimiento arqueológico. Algo así. Bueno, no lo decía en la Ajá. investigación que hice, Pero tiene pinta de- sí, yo pensé lo mismo, pero estuve tratando de ubicar exactamente quién Ujú. o la época. Hay algo por acá tengo algo que tal vez lo menciono en un momento, Más relacionado adelante. acerca de más o menos cuándo Pero se encontró. interesante porque es lo que tú dices, una bolsa de cuero. Sin embargo, se puede ver cómo se utilizó la técnica del cosido Sí. o del amarrado para darle la forma que envolviese el pie. Ya por allí vemos una aplicación de la tecnología. Ujú. Porque fíjate, estuve viendo algunos videos y vamos a recomendar unos videos también más adelante. Básicamente el diseño del zapato, al igual que el diseño de cualquier prenda de vestir, son un conjunto de patrones, de formas que se cortan y después se ensamblan.
y se ensamblan de una manera específica y después se le da un terminado, bien sea cosido o pegado. Ujú. Pero lo que yo pude ver, nosotros obviamente no somos especialistas en el área del calzado, pero lo que pude ver fue precisamente algunas imágenes en donde salen máquinas cortando estas piezas y después, bueno, la persona, bien sea a mano u otras máquinas, ensamblando esas piezas, cosiéndolas, poniéndolas, armando el zapato, pues. Es increíble la cantidad de maquinaria que se utiliza en la elaboración de los zapatos. Yo estuve viendo también algunos videos y bueno, como tú dices, hay máquinas que van cortando los patrones para que luego se unan, hay máquinas que pulen el zapato, hay máquinas que cortan la suela, hay moldes, máquinas especiales para hacer moldes para un zapato Piezas en particular, específicas. piezas específicas que se van generando en serie y que luego si hay una serie de personas o una, dos personas, dependiendo de qué tan grande pueda ser la empresa, ensamblando esas partes y bueno, al final tienes el resultado. Un zapato bellísimo. Ahí estamos viendo también lo que se llama en zapatería la horma del zapato, hecha en madera por lo general. Sí. Creo que todavía en el caso de los zapatos de vestir, del calzado de vestir, se utiliza esta horma de madera para hacer Hoy día zapato. todavía se utiliza. O sea, que es algo que sigue vigente a pesar de que tiene muchísimos años en uso. Sí, porque hay compañías o firmas de zapatos que ellos prefieren todavía mantener esa elaboración La tradición. a mano, esa tradición, de manera que el zapato prácticamente es único. Perfecto, sí, claro. Y vimos allí, tenemos la razón por la cual nos vino a la mente esta tertulia fue por el video que vimos alguna vez sobre la elaboración del calzado de Louis Vuitton. Sí. Francés, bueno, 90% hecho a mano. Correcto. Cosido a mano y trabajado de la manera más artesanal, y es impresionante el resultado. Ese video lo pueden ver en una página web que se llama www.zapatos.org, en la historia del zapato, en la Correcto. sección de historia del zapato. Si navegan hacia la parte inferior de la página van a poder ver cómo se hacen zapatos, y está Louis Vuitton Men's Shoemaking, es el video y es impresionante. Muy bueno. El video por sí solo es una obra de arte. Bueno, la realización del video como de tal, verdad es muy y buena. además, bueno, lo hermoso que es trabajar de esa manera artículos de tan alta calidad. Tal vez podemos colocar en una de las imágenes, escribimos el link, sí, para que las personas lo puedan ver. Haciendo clic allí. Sí, muy interesante. Y ese fue el video que nos inspiró a la tertulia. Correcto, de hoy, creo que alguien lo compartió. Sí, lo vimos fue en Facebook. Sí, y dijimos, oye, qué interesante, vamos a hablar del diseño de zapatos. Igualmente en la primera tertulia hablamos sobre la posibilidad de hablar del diseño de modas, diseño de calzado, diseño... Hay tantas cosas sobre el diseño que podríamos tocar. Hablando un poquitico más sobre la historia del calzado, Fernando, tengo acá que en Egipto solo el faraón y los dignatarios podían llevar calzado. Luego se dice que en Grecia eran los hombres libres los que utilizaban zapatos, mientras que en Roma los esclavos andaban descalzos y los criminales lo hacían con pesados zapatos de madera. En esa época el calzado más usado era la sandalia, que hoy día todavía se utiliza sandalia tanto para hombres como para mujeres. Aunque también existía otro tipo de zapato que era la bota. Ajá. Luego dice que los griegos son los que empezaron a adaptar los zapatos a todo tipo de pie y actividad. Los griegos. Interesante. Para los guerreros, para los sacerdotes, muchas otras profesiones de la época. Esta variedad en el calzado, adoptada por Grecia, será generalizada por Roma. Vuelven los romanos otra vez. Bueno, los italianos, ¿no? Y el diseño. Inevitable. Y el significado del zapato se amplía y se convierte en el símbolo de estatus o en el amuleto para la buena suerte. Inclusive para la buena... Bueno, porque pasa que si llegases a tener zapatos, en algún momento era porque te estaba yendo bien. Si era un símbolo de estatus, ¿verdad? Es como tener hoy en día un buen carro, un carro de marca, o tener esas cosas de lujo, pues un reloj de marca. Exacto. Entonces, de llegar a tener zapatos era un símbolo de estatus. Bien interesante. Sí. ¿Qué más tienes por ahí? La historia es impresionante, por supuesto, es muchísima, pero claro, hay detalles. Dice, en la Edad Media se produce un cambio en el uso que se le da al calzado.
se ignora cualquier significado simbólico y se comienza a cobrar fuerza el gusto por lo estético. Aquí es donde, entramos exacto en el diseño, en la parte donde vamos a cómo solucionamos este problema de una forma diferente. Después dice, el zapato empieza a ser un elemento para ensalzar las virtudes o tapar los posibles defectos de los pies. Okay, porque decía interesante también que también. habían príncipes o reyes que tenían algunos defectos en los pies y como ellos sí podían usar los zapatos, tenían esa posibilidad de usar el zapato para taparse ese defecto, de manera correcto. que la sociedad no se diera cuenta. Interesante porque también una cuestión de estética en función a la estética del ser humano per se, ¿no? Tapar los defectos de los pies. Fíjate, es una función que va más allá de la utilidad básica, que es protegerse el pie con las rocas o del frío, y pasa a ser una cuestión más de estética propiamente dicho del ser humano. Que siempre está buscando la forma de no verse mal. Exactamente. De lucir bien o de verse lo mejor posible dentro de lo que quepa. Sí, está muy bien. Mira, hay un puntico acá que quiero resaltar, Fernando. Dice que hay un acontecimiento que es en el siglo XVIII, que será el acontecimiento que marca la diferencia en la creación de zapatos, y es la Revolución Francesa. Luego de allí, interesante. A partir de allí siempre se busca un zapato cómodo, y de esta forma el tacón que tenían los zapatos de los siglos anteriores cede su paso al zapato plano. Ellos lo llaman los escarpines estrechos y las sandalias de tiras enlazadas, reminiscencias de la Roma antigua. Dice, con el paulatino desarrollo industrial imperante en el siglo XIX, aparecen nuevos modelos y formas de fabricar calzado. Ya a finales de los años 30, comienza a adquirir fuerza el botín, al igual que se crea el cubrezapatos o polaina. Yo no conocía este término. Es una especie de tapa blanca que cubría el zapato para protegerlo o para vestirse. Es interesante como lo que tú dices con respecto al tacón en el zapato. Yo recuerdo haber visto cuadros antiguos donde esta gente del Luis XV, de la época donde usaban el hombre utilizaba el zapato de tacón. Exacto. A diferencia de hoy en día que ya, bueno, de tacón alto, pues, como el zapato femenino de hoy. Pero cómo cambian las modas, ¿no? Interesante. Pero era lo que tú dices del tacón, era ese zapato de tacón alto, pero cuadrado, sólido. Sólido, sí. Sí. Ese zapato era un arma blanca. Me imagino, o marrón, o depende del color del zapato. Pero me imagino que la utilidad del tacón era para verse más alto y más esbelto, ¿no? No me lo vas a creer. Entre las otras cosas que leí, donde dice que algunos de los príncipes o reyes usaban los zapatos para cubrir esos defectos, habían quienes los usaban precisamente para verse más altos porque eran muy pequeñitos. Claro, entonces utilizaban el zapato para verse un poco de mayor estatura. Bien, la utilidad y las diferentes funciones, no solamente prácticas y más obvias, sino también luego cómo van evolucionando los usos y la manera en que... Fíjate, hablando sobre el diseño del calzado femenino, el objetivo del tacón es precisamente resaltar la pierna. Exacto. Y que la pierna se vea más bonita dentro de nuestros cánones de belleza actuales, ¿no? Y obviamente la mujer verse más alta, más esbelta. Correcto. Porque sí, es verdad que uno ve mujeres que no son de muy alta estatura, pero cuando las ves en los tacones, con un zapato alto... Sí. Completamente diferente. Y la forma en que adquiere la pierna con el zapato de tacón alto, pues obviamente la hace mucho más vistosa. Muy bonita. Hay algo acá que habla sobre el calzado que se llama el zapato o el calzado Oxford. Sí. Dice que no cabe duda de que en esa época el zapato, gracias a la maquinaria utilizada y a todos los avances, si se quiere utilizar esa palabra, la industria del calzado a finales del siglo XIX comienza con lo que son las producciones en serie. La industrialización. Y bueno, y ese zapato Oxford, vamos a colocar una foto allí. Seguro que en lo que las personas lo vean, inmediatamente identifican. Es un zapato típico inglés, clásico inglés, todavía se utiliza. Es de una durabilidad extraordinaria.
el zapato va a pasar, tú vas a tener que regalarlo, vas a tener que venderlo, que ver qué haces con él, porque dañarse no se va a dañar. Yo diría que ese zapato es un zapato que va de generación en generación. Porque no se va a dañar, no se va a echar a perder. Es de verdad de una calidad altísima. Y por eso es que, bueno, yo pienso también que el criterio en cuanto al diseño de ese tipo de calzado es precisamente porque comprabas un calzado, un zapato, y ese era tu zapato. Exacto. Yo recuerdo o escuchar a mi papá hablar sobre, tenía un par de zapatos de vestir para ir a la fiesta, y eso era lo que se usaba, un par de zapatos, no como hoy en día que todos tenemos cualquier cantidad de pares de zapatos. No, en aquella época se tenía el par de zapatos para ir a las fiestas. Sí. Bueno, yo me imagino que obviamente en el pasado era mucho más complicado adquirir calzado, sobre todo si eran un símbolo de estatus, y bueno, se tenía un par de zapatos y el objetivo era que no se te dañara. Exacto. Entonces me imagino que las fábricas harían un zapato de muy alta calidad para poderlo vender con esa visión. Hoy día, como tú dices, tenemos tantos zapatos para cada cosa. El que va a correr, los zapatos deportivos. De hecho, hay un zapato diferente para cada disciplina deportiva. Correcto. Sí. De hecho, ahorita dentro de un momentico que entremos a hablar sobre el calzado deportivo, que es un mundo absolutamente aparte en cuanto al diseño de calzado, vamos a hablar sobre algunos elementos que me llamaron muchísimo la atención haciendo la investigación. ¿Tienes algo más que agregar con respecto a la historia? Dice, en el siglo XX será el siglo del zapato femenino. Aquí es donde arranca el empuje de toda esa parte. Dice, poco a poco las mujeres se incorporan a la esfera pública debido en parte a que tienen que sustituir en el trabajo a los hombres que marchan a la guerra. Se pone de moda un look andrógeno y práctico. Vuelve el calzado bajo. Las guerras proliferantes en este siglo hacen que haya escasez de materiales. El cuero es sustituido por otros materiales menos nobles. Luego dice, con los años 50 llega el tacón de aguja o estileto, que es ese tacón estilizado, que vemos en los zapatos de mujer, que vuelve a ser de nuevo alto y sutil, mientras que en el zapato bajo, llamado bailarina, se difunde a través de medios masivos como el cine. En esa época, durante el cine, ese zapato en particular tuvo mucho auge. Luego dice, será una década más tarde cuando regresen los zapatos altos, mocasines, altas plataformas, y poco a poco se va mostrando una tendencia que es la marca de las últimas décadas del siglo XX y el propio presente. Dice, variedad, variedad y más variedad, un zapato para cada momento y para cada persona, lo que decíamos. Fíjate, en estos días escuché una frase bien interesante sobre cómo vivimos hoy en día, y fue en algún documental que escuché por internet, que decía que hoy en día cualquier ser humano sobre el planeta vive mejor que cualquier monarca en la época medieval, producto de los avances de la ciencia, los avances en el diseño de las casas, como tenemos hoy en día casas por ejemplo, con calefacción o con aire acondicionado, los baños, la existencia del espacio para el baño como existe hoy, pues obviamente en el pasado eso no era así. Y comparándonos con cualquier monarca de hace 400 años atrás, vivimos muchísimo mejor. Y eso se aplica también al calzado. El calzado ha evolucionado y la tecnología ha evolucionado a tal punto que hoy en día se aplica la ciencia para desarrollar zapatos, sobre todo en el área deportiva. Y se hace inclusive específicamente para ciertos individuos, sobre todo las estrellas del deporte. Tenemos en el caso del fútbol, como cada estrella del fútbol, Ronaldo, Messi, tiene su propia firma en el calzado. En el tenis. Vemos como, por ejemplo, Roger Federer y Nadal tienen su propio zapato diseñado exclusivamente para ellos. Y son subdivisiones, son marcas registradas dentro de otras marcas como Nike, Adidas, Puma, etc. Y es impresionante la cantidad de tecnología que se utiliza para crear este tipo de calzados de hoy. Yo estuve haciendo la investigación y vi dos cosas que me impresionaron muchísimo. Uno, es un zapato Adidas, una edición limitada de Adidas que es diseñada en conjunto con Porsche, la empresa fabricante de automóviles, que se llama el Bounce Porsche Design. Si pueden, por favor, googleenlo y vean el video, busquen en YouTube Adidas Bounce Porsche Design.
es increíble la tecnología aplicada. Este zapato tiene amortiguadores de manera literal. Sí. Son resortes que amortiguan el peso del individuo, y la forma en que están dispuestos los resortes asemejan los amortiguadores de un vehículo. Increíble. Y fue una edición exclusiva, limitada, fueron solo 500 que salieron al mercado, y haciendo la investigación pude encontrarme con algunos disponibles en eBay, y oscilan entre los $300 y $400. Okay. Un calzado extraordinariamente hermoso, el diseño impresionante. ¿Y es un zapato diseñado para alguna disciplina deportiva en particular o es un zapato...? No, aparentemente fue simplemente una aventura para Ajá. diseñar en conjunto con una empresa que fabrica automóviles. Claro, y combinar que esas dos... Esas dos tecnologías, Ajá, o esas dos visiones del diseño, y fusionarlas en un calzado. Increíble, sí, no, de verdad que Impresionante. el video es impresionante. Obviamente no es un calzado popular porque el costo es extremadamente elevado para lo que es el bolsillo común convencional. Y quizás tiene sus desventajas en cuanto al diseño, ya que probablemente no puede ser utilizado para algún deporte en específico. Uh-huh. Yo vi un poco el diseño, vemos la suela tiene espacios abiertos, quizá puede metérsele tierra, inclusive en los resortes, Agua. llegaría un momento, agua. Sí. Y como concepto es extraordinario, es una belleza. Ahora, su funcionalidad habría que estudiarla, ¿no? Pero cuando se aplica la creatividad y la fusión de tecnología, se pueden lograr cosas de verdad maravillosas. Tengo también, vi varias entrevistas hechas a Leo Chang, que es el diseñador de la división Nike para baloncesto. Y él es el que diseña para las grandes estrellas como en este caso vi a Kevin Durant, que es una de las estrellas de la NBA. Kobe Bryant también es uno de los que participa directamente en el diseño del calzado con Nike. Qué bueno. Y hay varias entrevistas en YouTube con Kobe Bryant y la gente de Nike también. Lo interesante es cómo, volviendo al tema de la resolución de problemas, cómo se estudia la pisada y el movimiento de cada jugador de baloncesto para entonces crear un zapato que se ajuste a sus necesidades específicas. Por ejemplo, en el caso de Kevin Durant, él tiene una manera de poner el pie que es prácticamente lateral. Él dobla el pie, dobla el tobillo y pone el pie casi que de lado sobre el piso. Por lo cual Leo Chang le crea a él una suela especial que sube casi hasta la mitad del zapato. De tal manera que él no se resbale cuando ponga el pie de esa forma. Para que tenga el soporte. Para que tenga el soporte y el agarre. Bien interesante se ve el concepto en el video, cómo funciona. Y bueno, uno de los precursores de las personas con las que se empieza a trabajar esto de manera más dedicada por Nike es obviamente con Michael Jordan. Sí. Y es cuando sale la primera división Jordan de Nike. Y él participaba activamente en el proceso del diseño de sus zapatos, ¿no? Y después se convierte en una marca registrada también. Pero están diseñados inclusive específicos para el pie de ese atleta. Increíble. Una de las cosas que ellos determinan que son absolutamente necesarias es obviamente que le quede cómodo. Uh-huh. Y eso es una función absoluta y completa de cualquier zapato que uno quiera utilizar, ¿no? Obligatoria. Nada más perjudicial y nada más incómodo que un zapato que te quede apretado o que te pegue de un lado o que te saque una ampolla. Exacto, o que te quede grande y sientes que el pie se mueve. Que se mueve o que te quede muy, muy justo. Es impresionante, sí. Pero el tener un calzado de buena calidad en tus pies hace la diferencia, ¿no? Yo me imagino que esas opciones también no existían tanto en el pasado. Habría que conformarse con lo que uno conseguía e irle dando la forma. Yo recuerdo también haber escuchado gente diciendo que le metían periódico mojado a los zapatos para poderlos estirar, para estirarlo y poderlos utilizar, ¿no? Sobre todo aquellos zapatos de cuero de vestir. Cantidad de trucos que se escuchan para, como tú dices, hacer que el zapato sea cómodo, a juro. A juro. Hoy en día tenemos la tecnología tan desarrollada que el calzado se adapta a casi cualquier pie. Se adapta a casi cualquier pie y es hasta difícil a veces encontrar el zapato. Hay tantos que es hasta difícil. Bueno, por la variedad, sí. Antes me imagino que habrían unas cuantas opciones y tenías que morir allí. Pues. Exacto. Bueno, yo recuerdo que en cuanto al diseño de calzado deportivo, inicialmente
el concepto era aquel diseño de los Pro Kids, Ujú. que después lo asume Converse, Converse. con Chuck Taylor, Ajá. con la división Chuck. Y ese era el zapato para hacer deporte. Un zapato con muy poco soporte ergonómico, con cero arco. En aquel momento no tenían Ujú. ningún arco y eran simplemente hechos de lona. Y tenían cierto, el soporte que le daba a los tobillos era producto de la altura del zapato y las trenzas, amarrarlo lo más fuerte que pudiera. Eso era todo. Eso era todo, no había más nada. Pero Y jugaban buenísimo. no, bueno, exacto, para que veas, es cuestión de Eh, evolución de la ciencia y después de las necesidades que se crean a partir de esa evolución, porque antes habían que conformarse Claro. con el diseño básico. Y es precisamente el creador de Nike quien incorpora Ujú. a uno de estos zapatos básicos como los Chuck Taylor o los Pro Keds, la plantilla de lo que utilizamos hoy como sandalias de playa, que es de espuma de goma. Ajá. Él le incorpora a la suela de ese zapato, así tal cual, la agarra y la pega, y él ve eso como una posibilidad de amortiguar durante la carrera de pista y campo. Y él es el primero que introduce esa tecnología en el calzado deportivo. Qué bueno. Antes de eso era simplemente suela de goma, de caucho duro. Que me imagino que también se calentaba. Se calentaba. Yo no sé si debería- alguna vez tú tuviste algún croquet, inclusive los famosos calzados paseo venezolanos. Eso era un horno. Yo Se te tuve llenaba de croquets. ampollas a los pies por el calor. Sí. Realmente, fíjate, ese es uno de los aspectos que hoy en día no sucede. Hoy en día los zapatos vienen diseñados de tal manera que el aire fluya a través del pie. No, y básicamente, como mencionamos hace rato, tienes un zapato que dependiendo de la época del año, si vives en un país que haya calor, frío, X, tú tienes esos zapatos particulares que tú dices, estos son mis zapatos que uso durante el periodo Sí, de lluvia, porque exactamente. me va a mantener los pies secos. Exactamente. O, y me los va a mantener calientes, porque en además en invierno. esa época de frío, mucha gente, yo he escuchado historias de gente que en realidad el frío básicamente les llega al cuerpo por los pies. Por los pies, a mí yo soy uno. Yo tengo los pies abrigados y no paso frío. Basta con que tenga los pies expuestos y me congelo el frío. Volviendo al tema de la aplicación de este foame a la planta del zapato, a la suela del zapato deportivo de aquella época, de los años, estamos hablando de los años 70, 60, 70. El creador de Nike le incorpora esta pieza al zapato, a las Converse o las Pro Keds, Ujú. no recuerdo muy bien en este momento, y él contacta en China a la fábrica de los calzados Tiger, que inclusive hoy en día se han vuelto de moda de nuevo y son extremadamente costosos. Extremadamente costoso. Son alrededor de $250 por par. Tiger es la fábrica que de hecho crea el primer modelo Cortez de Nike y se lo envía a la gente en Oregon, a los creadores del zapato, y terminan fabricándole a ellos el primer modelo de Nike que se llamó Cortez, que era el zapato deportivo que después se empieza a utilizar masivamente. Ahora que tú mencionaste Nike, Tiger, Ujú. que tiene un nombre, quería solo revisar y Ujú. ver el nombre, creo que es Inuzuka Tiger. Uno lo conoce como Ujú. Tiger, pero Ujú. el nombre completo del zapato, me imagino que deberá ser una Sí. región china, Sí, japonesa. sí. Creo que es Inuzuka Tiger, pero sí, Creo que es China. como Ujú. tú dijiste, son costosos. Un par de Hoy en día. zapatos básico está alrededor de los $150. Exactamente. Y ese es el modelo que de hecho adopta Nike inicialmente, que es el modelo de nylon o de cuero, Ujú. con esta suela de espuma de goma o de foame, que después se adapta a todos los calzados. Y allí comienza la evolución tecnológica. El objetivo del desarrollo de este zapato era precisamente reducir el impacto en la rodilla en los deportes de pista y campo. Ese era el objetivo. Interesante porque él era, el creador del zapato era hijo de un profesor de educación física en Oregon que entrenaba a los muchachos en pista y campo, pero él no corría porque él no tenía las condiciones físicas para hacerlo. Pero vio esta necesidad en la oportunidad de resolver un problema para los corredores, y es cuando incorpora esta suela que ya existía, porque era la que se utiliza en las sandalias de playa, las sandalias playeras que utilizamos hoy en día todos nosotros, y la adapta y la incorpora al diseño del zapato deportivo. Combinó los materiales. La allí. tecnología, correcto. Vemos allí, bueno, si ustedes googlean o ponen en YouTube Leo Chan,
shoe designer, van a ver una cantidad de videos sobre su papel en Nike en el área específica de Nike Basketball. Obviamente podríamos extendernos muchísimo, sobre todo con respecto al diseño de calzado deportivo para el fútbol, soccer y para otras disciplinas como el tenis. Pero básicamente, en esencia, esa es más o menos la parte entre lo que es el calzado de vestir y el desarrollo tecnológico para el calzado deportivo. Importante que vean, si pueden, Sí. por favor, ver el video de Louis Vuitton, sí. porque es bien interesante la forma como se hacían. Todavía se hacen los zapatos de esa forma, solo que en ese caso particular, digamos que se hace un par de zapatos a la vez. Sí, Mientras que es otras un sistema compañías, artesanal. me imagino que por eso serán totalmente tan hecho a mano. costosos. Y se ve en el video la calidad tan alta del acabado del calzado, que es extraordinaria. Y que es esa durabilidad. O sea, tú ves cómo haces en el zapato, ese zapato No se va a dañar, no se va a acabar. dañar. Sí, exactamente, es la calidad. Bueno, lo pueden ver en zapatos.org, en la parte de historia del zapato. Si bajan, ven hacia la parte inferior de la página web, está el video de cómo hacer zapatos de Louis Vuitton. Bueno, Jefferson, excelente tertulia, yo he disfrutado muchísimo, Yo espero que también. tú también, y que bueno, los escuchas también la hayan disfrutado. Estaremos presentando una próxima tertulia pronto. Yo estaba pensando quizá en hablar sobre el diseño de afiches, Sí. afiches publicitarios, afiches propagandísticos y el efecto durante la historia. Muy buen tema. En estos días estaba en la biblioteca y casualmente me crucé con un libro de afiches y Sí. me acordé del comentario Excelente, que inclusive lo puedes traer Sí. para ese día y lo convertamos. Bueno, muchísimas gracias, Jeff. Gracias a ti también, Fernando, y si las personas que ven escuchan y ven la tertulia nos hacen sus comentarios, Se les agradecería cualquier cosa muchísimo. que quieran colocar allí, Y bienvenido sugerencias, sea. estamos esperando sugerencias de los escuchas también Exacto. para crear nuevas tertulias en Y base a mejorar. eso. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, gracias. Un abrazo. Bye.